Hola, soy Teresa Parodi y acepté la invitación de Médicos por Naturaleza para recordarte que el cáncer de mama es el más común en las mujeres y es curable siempre que se lo diagnostique a tiempo. Por eso es indispensable el control médico anual, la autoexploración periódica y la mamografía. No te olvides, con 2 minutos de autoexamen podés salvar tu vida. Hicimos referencia ya a lo que son los ataques de pánico, cuáles son los primeros síntomas y cómo fundamentalmente deben ser atendidos y no descartar aquellos otros síntomas que pueden dar cuenta de otras situaciones también complejas y graves. Ahora vamos a hablar de la fobia social, que no es menor, y para eso fuimos a consultar al doctor Juan Carlos Volnovich, que es psiquiatra, y nos dice cómo es una fobia y cómo se desarrolla. La vida moderna, la vida actual, tiene características, sobre todo en las ciudades, la vida urbana, tiene características de exigencias brutales, de exigencias en cuanto a la circulación en el espacio y sobre todo cualquiera de nosotros está absolutamente bombardeado de estímulos publicitarios, de todo tipo de exigencias, y eso a veces es difícil de metabolizar. El aparato psíquico funciona como puede funcionar el sistema digestivo, es decir, entra el alimento y necesita un tiempo y es una cantidad la que puede procesar, metabolizar, digerir. El aparato psíquico lo mismo pasa, con los estímulos necesita un tiempo y hay una determinada cantidad de estímulos que puede metabolizarlos, digerirlos, procesarlos. Cuando estos estímulos se multiplican y te bombardean permanentemente, uno se empacha, queda como intoxicado y muchas veces eso es lo que genera situaciones de angustia y que se expresan a través de fobias, de evitaciones, de no poder enfrentar o de pedir, como si el aparato psíquico dijera pare acá, paremos acá y pusiera una especie de contención para darme tiempo para procesarlo, darme tiempo para metabolizarlo, para digerirlo, ¿no? Los medios de comunicación efectivamente yo creo que están muy lamentablemente al servicio de reforzar el terror y el temor y sobre todo en la medida que se genera esta especie de resonancia, de caja de resonancia por la cual se le da a la violencia urbana un protagonismo muy especial, es probable que estén al servicio de instalar una especie de temor que cada uno tiene al otro. Es decir, pueden estar al servicio de romper los lazos de solidaridad, los lazos sociales que se van armando, generando una especie de paranoia, una especie de desconfianza y de sospecha donde el prójimo, el semejante, es un enemigo hasta que no se pruebe lo contrario y donde la situación de violencia urbana parecería que lo ocupa todo, ¿no? Como decía Charly García, que es nuestro gran filósofo nacional, en la Argentina el que no es paranoico es porque no está bien informado, ¿no? Un concepto muy interesante. En realidad, la excesiva información, el estar permanentemente en contacto con todo, es difícil mantener la salud mental, obviamente. Cuando uno se despierta a la mañana, lee los diarios y ve que, en fin, yo qué sé, hay chicos que se mueren, como pasó este fin de semana, hay una situación que obviamente no ayuda a que uno vaya generando esta sensación de vulnerabilidad y se entregue a ataques de pánico, a fobias sociales. Está con nosotros el doctor Alfredo Cía, que es psiquiatra, y nos va a hablar. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Bien? está usted? Muy bien. Bueno, me alegro mucho. Preguntarle, porque hablamos de la enfermedad, de cómo identificarla, cómo diagnosticarla, pero la gran pregunta es cómo tratarla y si efectivamente existe un único tratamiento para todos los ataques de pánico o cada caso es especial y es un mundo independiente. Yo quisiera antes puntualizar algunos aspectos importantes referidos a la enfermedad. Uno de ellos es que se han hecho estudios y hemos hecho acá, en Europa, en Estados Unidos, en otros países, y la edad de comienzo de la enfermedad está alrededor de los 27, 28 años.
o sea que a finales de la tercera década de la vida. Perfecto. Eso es importante destacarlo, que hay 3 mujeres por cada hombre, todas las estadísticas dicen eso, que es la mujer más vulnerable a padecer esta enfermedad. Y que esta enfermedad en un 80% de los casos se combina, como muy bien dijo la psicóloga de planta, con la agorafobia. La agorafobia, que ahora tiene actualmente otra definición, que la dijo muy bien, que es el miedo al desamparo. O sea, el miedo a sentirse desprotegido frente a tener una crisis de pánico. Otra cosa que es importante destacar es que las crisis de pánico se pueden dar en otras enfermedades psiquiátricas, en otros trastornos de ansiedad. Por ejemplo, ante una situación de terror motivado, por ejemplo, por una amenaza de muerte, por un asalto. Sí. Pero en ese caso, la crisis de pánico es exactamente los mismos síntomas, pero responde a una situación de la realidad. Lo característico de la enfermedad de pánico es que las primeras crisis, como se dijo, son espontáneas. ¿Qué significa esto? Que uno puede estar tranquilo en el jardín de su casa tomando mate en un momento de relajación y se desencadenan las primeras crisis. Repentinamente. Repentinamente. Okay. Otro tema muy importante a destacar es que hay 2 cosas. Una son las crisis o ataques de pánico, que prácticamente de la población general 1 de cada 10 personas tiene alguna en su vida, o a veces un poco más. Pero en 1 de cada 2, de cada 3 personas, estas crisis comienzan a reiterarse. Cuando hay 2 o más crisis en el periodo de un mes, y a lo largo de ese mes la persona comienza o siente que hay un cambio en su vida, en el cual, como también muy bien se explicó, la persona comienza a pensar de que puede volverle la crisis, y generalmente esa crisis es aterrorizante, porque lo que primero se piensa en general, mayoritariamente, es que es una crisis cardíaca, claro, que puede llevar a la muerte. Doctor, entonces usted descarta por hecho el hecho de que los menores de edad puedan tener o puedan padecer un ataque de pánico. No, los menores de edad pueden tener. Hay una enfermedad que es muy frecuente en los niños, alrededor del 4% de los chicos tienen, que se llama trastorno de ansiedad de separación infantil. Esta enfermedad se puede manifestar, ya se ve en el jardín de infantes, todos los chicos tienen alguna resistencia a quedarse solitos las primeras veces, sí, pero hay algunos de ellos que no pueden. Inclusive hay otros que en periodos posteriores, por ejemplo, cuando comienzan las clases y ya están en 3º o 4º grado de la primaria, no pueden quedarse en el colegio. Y por otra parte temen a ser secuestrados, temen a separarse de sus padres, etcétera. Cuando se produce esa situación, por pequeña que fuere, el chico tiene una crisis de pánico, es el equivalente a una crisis de pánico. Y cómo, esto es súper interesante porque creo que a todos nos pasa, a todos los padres nos pasa en algún momento el poder identificar esta circunstancia, por algún u otro motivo. ¿Debiéramos de atenderlo esto como tal y prestarle la debida atención y el debido tratamiento? ¿O esto forma parte de la naturaleza humana y esto se elabora y se desarrolla solo? En el caso de que, en general el criterio que uno tiene, ¿en qué medida le afecta la calidad de vida y la actividad al chico? Claro. Si un chico no puede asistir al colegio por meses porque no puede separarse de sus padres y no puede quedarse solo en el colegio, eso amerita un tratamiento, que en un chico es psicoterapéutico, por supuesto. Hablemos ahora de los tratamientos. ¿Cuál es el tratamiento posible para los distintos ataques de pánico? Bueno, lo primero antes del tratamiento, o la primera parte, es la psicoeducación del paciente y de la familia. En general, cuando comenzamos hace 20 años a trabajar con esto, el tiempo promedio que pasaba un paciente antes de ser diagnosticado, hicimos estadísticas de cientos de pacientes, era 7 años, 8 años. Ahora se ha reducido no a 1. No, a 1. Estamos alrededor de los 3 años. Por suerte hay mucha información y cuando una persona va a un servicio de emergencia o consulta de emergencia, generalmente se le hace un correcto diagnóstico ahora, cosa que hace 10 años en Argentina no ocurría. O sea que en ese sentido hemos progresado. Pero también tenemos el problema que a veces se lo sobrediagnostica. Claro. Y ese sobrediagnóstico tiene que ver con pasarse por alto una persona que está teniendo, como dijo muy bien el cardiólogo, problemas orgánicos, que por otra parte es miedosa y tiene temores también a la muerte. Y por ahí, si no se hacen esos estudios para descartar primero que no tenga un problema cardiológico, esto se pasa por alto.
¿Los ataques de pánico se resuelvan con psicoterapia o se resuelven con fármacos? ¿Cómo se resuelven? Bueno, al principio éramos muy optimistas porque hay medicaciones, inclusive hay en formas sublinguales, que calman un ataque muy rápidamente. Pero después vimos que la medicación sola no servía. ¿Por qué? Porque la gente la tomaba por un tiempo y después tenía un índice de recaídas muy alto. Esta es una enfermedad que una vez que se activa no es tan fácil erradicarla. Okay. O sea, actualmente lo que se aconseja es un tratamiento integrado. ¿Y qué es lo que se debe integrar? Una farmacoterapia específica que module la neurotransmisión, que tiene que ver con la serotonina, con el GABA, etcétera. Y por otra parte, esa medicación debe mantenerse más de un año, por más que el paciente esté asintomático, y después reducirla gradualmente. Esto es muy importante que usted lo diga porque hay como una aceptación de que la población en general puede sufrir ataques de pánico. Por ende, también hay una aceptación, y muy peligrosa por cierto, de automedicarse con este tipo de fármacos, porque dice, bueno, todos estamos con un ataque de pánico, entonces me tomo un Rivotril, me relajo y sigo mi vida. No es Digo, así. Lamentablemente uno escucha esto muy seguido. No es así. En realidad, el paciente panicoso que no tiene o fóbico, que no tiene una comorbilidad con una tendencia adictiva, ¿Sí? en general toma menos de lo que uno le prescribe. ¿Por qué? Porque le tiene miedo a la medicación. Claro. Y otra cosa que hemos comprobado, que con muy pequeñas dosis de medicación, con la dosis mínima terapéutica, el paciente se mantiene a lo largo del tiempo y puede andar bien. Ahora, si uno quiere que el paciente deje la medicación, es necesario cambiar las cogniciones, los pensamientos catastróficos que el paciente tiene. Claro. Y eso se logra mediante una terapia cognitiva conductual. Fenómeno. O sea, la combinación de ambos recursos ha demostrado que prácticamente del 70 al 80% de los pacientes se curan. Y otros quedan con algún síntoma residual y se puede reactivar a veces la enfermedad, pero siempre es manejable. Tenemos mensajes, Roberto, escuchamos. Así es. Silvina de San Juan dice, al que tiene fobia le cuesta salir. Hace años que no salgo de casa. ¿Cómo hago para consultar si no soy capaz de salir de casa? ¿Hay visitas al hogar para esto? Sí, cuando el caso es así tan grave que el paciente no puede salir de su casa, en general hay que encontrar un profesional que llegue a la casa y que pueda hacer un correcto diagnóstico. Hay que distinguir dos palabras, porque acá se habló de autodiagnóstico. Yo no creo que ningún paciente se puede autodiagnosticar, sino hay que hablar de autodetección. El paciente puede detectar en base a la información masiva, de una revista, de un libro de autoayuda, que está teniendo algo, pero a partir de ahí tiene que concurrir para ser diagnosticado correctamente en un servicio de salud mental. Roberto, ¿cómo se llama esta persona que nos llamó? Nos llamó Silvina de San Juan. Bueno, Silvina, también nos pondremos a trabajar para asesorarte a ver si efectivamente en el servicio de salud pública existe algún tipo de tratamiento para aquellas personas que están en esta fase inicial muy grave, que requieren de asistencia en su domicilio. Otro mensaje. Ezequiel de Caseros dice, ¿las fobias son curables? ¿Son hereditarias? Bueno, todo problema de salud mental tiene un porcentaje de heredabilidad o de vulnerabilidad, que es variable. Oscila del 25 al 40%. Y el resto se lo atribuimos al entorno. ¿Qué significa el entorno? ¿Cómo ha sido nuestro desarrollo evolutivo? ¿Qué nos pasó en la infancia? ¿Qué situaciones traumáticas vivimos? Y factores desencadenantes. Una de las cosas que uno ve como desencadenante en muchos de los pacientes que son jóvenes, que tienen por primera vez crisis de pánico, es que meses antes se han sentido identificados con la pérdida repentina de un ser querido, de un contemporáneo sobre todo, ¿no es cierto? Con la muerte, por razones cardíacas o por etcétera. Y eso es un factor. Otro mensaje. Rosita dice, una hija mía murió y quedé viviendo con mi otra hija que me sometió a maltrato y vivo con una permanente sensación de terror. Bueno. En este caso ya es otra situación que tiene que ver con situaciones traumáticas. Generalmente son los traumas prolongados por abuso, violencia física o sexual, etcétera, en los cuales se requiere otro tipo de tratamiento. Y que debe pedir ayuda de manera urgente. De manera urgente, y hay distintos entes públicos que pueden asistirla y brindarle esta ayuda. Bueno, ¿se queda con nosotros un ratito, doctor? Hacemos una pequeña pausa, estamos en vivo, recuerden que nos pueden llamar, nos pueden consultar, para eso estamos, ya venimos.
¿Sabías que las fobias se manifiestan de manera física, de una forma muy contundente? El fóbico puede sufrir ahogo, enrojecimiento, dolor de pecho, boca y distintos problemas gastrointestinales que pueden confundir al médico y al paciente, que buscan causas físicas para esas molestias, cuando en realidad no existen esas causas.